Hola, soy Giovanni Castrillón, estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. El día de hoy vengo a hablarles de un documento muy bonito que nos cuenta la historia de Colombia entre los años 1810 y 1902, documento escrito por el licenciado Luis Javier Ortiz Mera. El documento llama La Iglesia Católica y la formación del Estado-Nación en América Latina para el siglo XIX. En este momento vamos a estudiar el caso colombiano. El autor nos habla de que para este periodo entre 1810 y 1902 se presentaron grandes disputas, entre ellas pues 9 guerras civiles. Todas estas guerras civiles empujas por el poder, donde los principales actores de estas guerras fueron principalmente el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Iglesia. Esta última apoyada por los conservadores en búsqueda de ese poder que cada uno quería para su momento. El licenciado Luis Javier también nos habla de que ese documento él lo divide como en 3 periodos, o sea, este periodo de tiempo lo divide en 3 periodos principales que van de 1810 hasta 1853 y de 1853 a 1885 y de 1885 a 1902. De 1810 a 1853 se van a ver todos los procesos. Este periodo es muy importante porque se va a ver un proceso donde entre 1810 y 1824 la Iglesia, los liberales y los conservadores juntos luchan por la independencia de Colombia. Durante este periodo todos se unen buscando esa gran independencia del yugo que se tenía de España, pero aproximadamente para el año 1924 el grupo de liberales, el Partido Liberal, empieza a ver que no está de acuerdo con la forma como la Iglesia maneja la educación, como la Iglesia infiere en los procesos políticos del país, y empieza una puja por quitarle ese poder a la Iglesia para que no intervenga en nada que tenga que ver con la educación, con la búsqueda de mentalidades de las personas, y que no tenga absolutamente nada que ver en política. Inician también una disputa, una pelea con los partidos conservadores. En el periodo entre 1853 y 1885 vienen unos procesos donde finalmente se rompe ese hilo entre la Iglesia y el Estado y toman totalmente el poder los liberales. Ellos en estos momentos entran con unas grandes reformas y con un periodo donde hay grandes cambios en este país. Y luego para 1886, después de una de estas 9 guerras, se da nuevamente lo que le llaman ellos el proceso de regeneración, que es la recuperación del Partido Conservador y de la Iglesia por el poder para manejar el país y para nuevamente implantar todo lo que ellos querían, era todo ese pensamiento eclesiástico, todo ese pensamiento basado en el catolicismo, y donde ellos empiezan con un proceso de retroceso que había traído el Partido Liberal desde 1953 hasta 1885, frenan todo ese proceso que habían dado los partidos liberales, y nuevamente quieren empezar a imponer todo ese yugo de que solamente es lo que ellos imparten, la educación solamente venía impartida de una forma
eclesiástica, o sea, no se le daba a las personas una educación más allá de lo que la iglesia quisiera promulgar, todo para tener sometido el pueblo ante un miedo y un poder ante lo divino. Este proceso de regeneración termina con la novena guerra civil, llamada la Guerra de los 1000 días, donde finalmente pues acaban acaban en una lucha con todo este poder que tenía el Partido Conservador y la Iglesia. Vamos a empezar a ver un poquito más desglosado, paso a paso, todo lo que sucedió con una línea de tiempo durante todo este periodo. Empezamos entonces nuevamente, nos devolvemos hasta 1810, donde se dan unos primeros inicios de independencia en Colombia, pero resulta que viene este periodo que le llaman la patria boba, donde todavía sin haber tenido absolutamente el poder total, sin tener el poder total y control de la república, los civiles empiezan esa lucha por poder y empiezan a enfrentarse entre ellos mismos. Es un momento donde aprovecha también España para mandar nuevamente sus ejércitos. Eso fue como en el año 1815, que mandan nuevamente sus ejércitos para recuperar este territorio que habían perdido en las guerras entre 1810 y 1814. Fue el 7 de agosto de 1819 cuando en la batalla de Boyacá con Bolívar se da por fin la promulgación de la libertad de Colombia ante el ejército y pues por ende el monopolio y la administración del gobierno de España. Entonces se desliga totalmente para ese tiempo Colombia del poder de España, pero empieza entonces internamente una búsqueda de poder entre los partidos que quedan. Está la Iglesia de por medio, donde el Partido Liberal ve con malos ojos que la Iglesia no deja que hayan procesos que finalmente dejen avanzar el progreso de la nación. Entonces empiezan todos estos partidos liberales a querer meter unas reformas, porque dentro de estos caudillos o dentro de estos líderes liberales habían algunos que ya habían ido a Europa, traían nuevas ideas, traían nuevas concepciones de lo que era el mundo para ese tiempo, pero la Iglesia era un obstáculo para ese momento. Entonces empieza esa guerra contra la Iglesia para que no se meta en los procesos de política del país, pero se mete también entonces los conservadores a ayudarle a la Iglesia para que los liberales no cojan el poder. Para 1830 se da la primera guerra civil, y esta es una disputa donde empiezan a buscar tumbar todo este poderío que tenía la Iglesia. Empiezan los procesos de secularización. Para la Segunda Guerra Civil, en el año 39, ya se ve cómo empiezan a desmontar conventos. O sea, la Iglesia había colocado varios conventos y se había descentralizado y había enviado pues
toda su artillería, por decirlo así, de laicos y clérigos y todo eso por todos los pueblos y ciudades. Entonces se empieza a desmontar estos conventos, para empezar a quitarles poder. Empiezan, primero que todo, tumbando todos los conventos que tienen menos de 8 clérigos, ¿ya? Para el año 45 se empieza a dar unas guerras entre el poder civil y el poder eclesiástico, ¿ya? Vamos a tener entre estas que Mariano Ospina elabora el primer programa conservador, ¿ya? Se nos da una tercera guerra civil para el año 51, ¿ya? Y para el año 52, finalmente se empieza a proclamar la separación del Estado y la Iglesia. Ahí, cuando se inician esos procesos de separación, entran fuertemente todas las reformas liberales, que para el año 53, ya más afianzadas todas estas luchas y todas estas guerras que ellos venían proclamando, pues finalmente tienen como un periodo donde, pues por decirlo así, se les fueron las luces, y entra aproximadamente en el año 55 habla el autor ahí de que tienen un interregno, que es un periodo donde nuevamente los conservadores toman el poder, ¿ya? Ese va a ser un periodo muy corto, donde ellos toman el poder y se viene toda una disputa, ¿ya? Eso genera también genera la cuarta guerra civil, esa pelea nuevamente de los liberales por conseguir todo el poder, ¿ya? Para el año 61, hasta el año 61 dura este poder que tienen los conservadores entre el 55 y el 62. Ahí empieza muchos de los cambios importantes. En el año 1970 aproximadamente viene un proceso de reforma en todo lo que es la educación. Viene un proceso de reestructuración y se empieza a impartir la educación pública, y se crea la primera universidad, que es la Universidad Nacional. Durante este periodo se empiezan a reorganizar nuevamente todos los conservadores, y va a ser en 1885 donde en otra de las guerras civiles, ya para este tiempo sería la séptima guerra civil, Rafael Núñez, quien era un liberal, pero viene con una idea de regeneración, porque pues él no concibe que no se tenga en cuenta la Iglesia. Apoyado por la Iglesia y los conservadores, tumban todo el proceso federalista y todas las revoluciones liberales que habían traído los liberales desde el 1810, toda esta reforma, hasta 1885, y se genera la Constitución de 1886, donde da el inicio a la regeneración, que es todo el tiempo donde nuevamente los conservadores y la Iglesia se unen y cogen el poder. Para 1895 se genera otra guerra civil, donde los liberales nuevamente empiezan a luchar y a querer tener otra vez el poder por las medidas que tenía el presidente contra ellos en ese momento. Viene la última guerra civil, que es para el año 1899, guerra que dura entre el 89 y 1902, la llamada Guerra de los 1000 días, donde derrotan a los conservadores
finalizando en 1902 la Guerra de los 1000 días y terminando con este proceso de 1810 a 1902, donde la Iglesia tuvo realmente mucha injerencia en la construcción del Estado-Nación colombiano.